Entonces todo empieza acá, ¿no? En la arteria ilíaca externa. No pueden obviar a la arteria ilíaca externa. Y la arteria ilíaca externa tiene dos ramitos importantes, cuidado, que muchas veces quedan y las olvidamos. Aquí en preparación, vamos a mover esto con calma. Muchas veces quedan y las olvidamos. Oh, miren, aquí hay una variante. Sí. Esta es una variante por si acaso, pero no creo que la gente al examen. Si revisan en esta preparación, o sea, si hiciéramos una disección, seguro no encontramos arteria obturatriz. ¿Por qué? Porque fíjense que de esta arteria, que es rama colateral de la ilíaca externa, o sea, esta arteria que es la arteria epigástrica inferior, colateral de la arteria ilíaca externa, se está originando esta rama y es muy voluminosa. Cuando es así voluminosa, significa que estás reemplazando a otra que debería existir, a la arteria obturatriz. La arteria obturatriz de seguro está ausente, la verdad no he corroborado. Acabo de darme cuenta. ¿Por qué? Porque esta es lo más probable que está reemplazando. Porque esta habitualmente tiene que ser más delgada, más pequeña, y se llama arteria comunicante obturatriz, cuando existe la arteria obturatriz. Pero si no está, y es gruesa como en este caso, es porque la está reemplazando. Entonces la arteria ilíaca externa genera esta rama, que es la arteria epigástrica inferior, ¿ya? Y antes de confundirlos, eso quería corroborar. Falta la otra rama, la que faltaría porque son dos. Una es la ilíaca circunfleja ilíaca profunda y la otra es la epigástrica inferior. ¿Cómo la reconocemos a la epigástrica inferior? Sobre todo acá en la cara posterior del músculo recto del abdomen, ahí tiene que estar. Esta sería la arteria epigástrica inferior. La ilíaca circunfleja ilíaca profunda tiene que ir por el trayecto que su nombre dice, por encima de la cresta ilíaca. Luego atraviesa el ligamento inguinal, el arco crural, y cambia de nombre. Acá ya se llama lógicamente la arteria epigástrica superficial y la arteria circunfleja ilíaca superficial. Que al parecer no está ninguna. Aquí está una, pero como que ya seccionada. Esta tendría que ser la arteria circunfleja ilíaca superficial, aunque más parece profunda que no sé si es colateral, parece una colateral, ¿no? Si no, esa tendría que ser la circunfleja ilíaca superficial. ¿Hacia dónde se dirigen las superficiales? Creo que es lógico, hacia la piel y hacia la grasa. Y como muchas veces no respetamos piel, no respetamos grasa, las rompemos, ¿no? Lamentablemente. Y uno que no conoce, tristemente no conserva esos ramos. Después la arteria femoral, en este sector también tiene que dar otros ramos que ya están rotos. Aquí fíjense, me parece, tenía que haber, por ejemplo, un ramo, dos de hecho, ¿no? Que se dirigen a este sector. Se llaman el tronco de las pudendas. El tronco de las pudendas, o bien pueden nacer por separado, ya son dos, la pudenda externa superficial o anterior y la pudenda externa profunda o por encima. ¿Cómo se dan cuenta que existen o por dónde van? A nivel del callado de la vena safena mayor. Ahí es donde se separan las dos generalmente. ¿Y hacia dónde se dirigen? Las pudendas externas se dirigen a la bolsa escrotal o a los labios mayores, en el caso del
Esos son dos ramos. Luego tenemos que encontrar la arteria que se dirige hacia los cuatro músculos de este sector. Lo habitual es encontrarla en la parte lateral. Y además muchas veces sigue el trayecto del propio nervio cuádriceps. Ahí está. Aquí se nota mejor, está un poco más preparada este lado. Esta sería la arteria del cuádriceps. Sin olvidar que la arteria femoral también tiene que originar otros ramos, las circunflejas femorales, que también son dos. La circunfleja femoral anterior o lateral y la circunfleja femoral posterior o medial. Ahora, ¿qué dice la teoría? Muchas veces, de la misma arteria del cuádriceps, por teoría, la primera rama que se genera, o sea, esta de aquí, suele ser la arteria circunfleja femoral anterior. Eso dice la teoría, ¿verdad? Por ende, también tenemos que encontrar a la circunfleja femoral posterior, o en algún caso como ramos de la arteria femoral profunda, que es esta otra. Esta sí es la arteria femoral profunda. Entonces, si se fijan, de este mismo tronco se está originando esta otra arteria. Entonces, esta tiene que ser la arteria circunfleja femoral posterior. O medial. Esa es. ¿Listo? Y una rama importante que tiene la arteria femoral, teóricamente casi la última, se encuentra acá, justo antes de atravesar el hiato del tercer aductor. No confundirla con esta, que de hecho la llamaríamos arteria del vasto medial. Hay dos arterias del vasto medial. No sé si está acá. Tiene que estar. No, todo eso no está muy bien preparado porque esta era la arteria, no era, es todavía la arteria descendente de la rodilla o la arteria anastomótica magna se llama, básicamente. Entonces, es uno de los ramos, último de los ramos colaterales que tiene la arteria femoral. Luego la arteria femoral atraviesa el hiato del tercer aductor, cambia de nombre como arteria popliteo. Antes de eso, tenemos que hablar de la arteria femoral profunda. Es facilito. La arteria femoral profunda, en ese trayecto que se ubica entre el aductor mayor, el aductor corto, y el cuádriceps, ahí genera varios ramos de importancia, los llamados ramos perforantes. Entonces, ahí podemos ver, está lamentablemente seccionado el primero. Esta sería la primera arteria perforante. ¿Dónde dejado mi ficha?
primera arteria perforante. Únicamente va a ser acompañada de dos venas. Y acá, también seccionado, tenemos la segunda perforante. Esta sería la segunda perforante. Entonces las perforantes, por algo se llaman de ese modo, atraviesan, perforan a los músculos, sobre todo al músculo aductor menor y mayor, la primera perforante, y la segunda al aductor mayor. Una vez que los perforan, ¿qué hacen? Volteamos la pieza, encontrarlos, ahí a la derecha. Tenemos que encontrarlos por acá. Mejor aquí, ahí a la derecha. Estas son las arterias perforantes. Si las seguimos, estas corresponden a las arterias perforantes. Dice la teoría que estas perforantes, una vez que atraviesen el aductor mayor, se dividen en dos ramas: rama ascendente, rama descendente, rama ascendente, rama descendente. Una rama descendente se une a una rama ascendente para formar un arco anastomótico femoral posterior. Pueden existir 2 hasta 3 máximos ramos anastomóticos. En nuestras preparaciones, les soy honesto, y aquí podemos corroborar, no he visto verdaderas anastomosis. Pero al final de cuentas no es tan necesario. ¿Qué sí es bueno, digamos, recordar? De estos ramos anastomóticos, de estas asas, se originan las arterias musculares. Por lo tanto, aun si no existieran las ramas anastomóticas, o sea, las asas en sí, entonces lo único que tenemos que entender es que si no hay anastomosis, directamente de la primera perforante se generarán ramos para los músculos de la región, y lo mismo de la segunda perforante. ¿Y qué dice la teoría? La misma arteria femoral profunda muchas veces perfora también al aductor mayor y se convierte en la tercera perforante. Este dato es más curioso que, la verdad, una sola vez en mi vida lo he visto. Aquí hay algo, pero lo permítanme corroborar. Aquí hay algo. Una vez en mi vida lo he visto, lo que les voy a mencionar. La primera perforante, dice la teoría, obviamente se va a dividir en dos: rama ascendente y rama descendente. Esa primera perforante, incluso aquí hay una variación, pero la rama ascendente se suele anastomosar con una rama descendente que se origina de la arteria glútea inferior o arteria isquiática, y se anastomosan formando el primer asa, el verdadero primer asa que tenemos en la región femoral. Sumado a eso, dice la teoría, que las dos circunflejas femorales, la medial y la lateral, llegan a este sector y terminan también anastomosándose con las dos previas que ya se habían anastomosado. Y Rubier incluso dice, no son los únicos, también participa la arteria, una de las ramas de la arteria obturatriz. Entre todas forman una especie de cruz. Se llama la anastomosis cruciforme. Esa anastomosis cruciforme sirve para la irrigación de los músculos glúteos, sobre todo el mayor, más los músculos de la región femoral posterior. O sea, para todos estos de acá. Y de ese mismo modo actúan las otras ramas perforantes o no anastomóticas que se puedan encontrar en ese sector. Luego llegamos a la región obliqua y la arteria femoral que se encuentra en un plano intermedio. Esta es la arteria
La que primero siempre está atrás es la vena, después vena poplitea, pero más superficial siempre van a encontrar al nervio tibial. ¿Ya? El nervio tibial junto con las dos arterias forma el paquete vasculonervioso popliteo. Esta es la llamada escalerilla poplitea, nervio, vena, arteria, que es la más profunda. En este sector, ¿qué deberíamos encontrar de la arteria poplitea? La arteria, Rivière nos dice, tiene 7 ramos colaterales, la arteria poplitea. Es facilito. Lo difícil es encontrar a todas, porque no son muy voluminosas. Son 2 superiores, ¿ya? Una media, 2 inferiores, más 2 superficiales. ¿Ya? 5 son fáciles de recordar. 2 articulares superiores, una articular media, 2 articulares inferiores. Y las 2 superficiales también son sencillitas. Son las arterias surales o gemelares. Esta es una rama de la arteria poplitea. Esta es una rama para el gastrocnemio medial y esta es la otra rama para el gastrocnemio lateral. Esas son las más fáciles y además son las que generalmente sobreviven en preparaciones ya de tiempo. Pero lógicamente tienen que hacer el esfuerzo de poder reconocer las otras ramas que les he mencionado. Obviamente las articulares tendrán que ir hacia la articulación, son las más profundas. Esta probablemente sea la articular media. Bueno, habría que hacer una buena disección. Aquí hay una articular, fíjense. Esta es una articular. ¿Nota? Esta. Esa es una articular. Y aquí debería estar la otra. Es esta otra. Esta es la articular inferior. Esta es la articular inferior medial. Esta es la articular inferior lateral. Luego está la media y faltan las 2 superiores, que no estamos viendo. Bueno, luego la arteria poplitea, ya en este sector ya puede originar algunos ramos musculares para fuera de los gastrocnemios que ya los ha irrigado. Puede originar ramos para el sóleo, ramos para el plantar delgado. Atraviesa el arco del sóleo y luego se divide en 2. ¿Ya? El tronco tibio peroneo y luego está la arteria tibial anterior. La arteria tibial anterior tiene que atravesar por encima de la membrana interósea para llegar a la cara anterior o a la región anterior de la pierna y llegar a todos los músculos y luego aparece acá, hace un rato ya lo hemos visto, junto con el nervio tibial anterior, atraviesa el ligamento en fronda y se convierte en arteria dorsal del pie para llegar al pie. En cambio, el tronco tibio peroneo, la rama peronea es difícil de reconocerla, es bastante profunda y delgada. A la que sí podemos reconocer es a la arteria tibial posterior que está acá. Esta es la arteria tibial posterior. Y en este trayecto, lógicamente, la arteria tibial posterior, acompañada de sus 2 venas, más el nervio del mismo nombre, originan ramos también musculares para todos estos músculos del plano profundo. De hecho, aquí se debe ver bien esta es la arteria tibial posterior y ese sería el tronco peroneo. Ese es el nervio peroneo, arteria peronea. Y el tronco sería acá, ¿no? A ver cómo está esto. Esto es vena. Aquí es tronco tibio peroneo. Esta es la arteria peronea. Esta es la arteria tibial posterior. Y la arteria tibial anterior está penetrando acá. Esta es la arteria tibial anterior. Ya no tenemos fichas, ¿no? Ay, ¿por qué no tenemos?
arterias y venas, primera, segunda, aunque esta habría que corroborar, ¿no? Si es la segunda realmente o ya es la arteria hacia arriba. Mucho cuidado con eso. Luego hemos visto la arteria poplitea con las ramas que generalmente sobreviven, las más habituales, no pueden fallar en estas, las surales. Todo el paquete vasculonervioso, sural o gemelar, bueno, como quieran llamar, para los gastrocnemios, lateral y medial. Luego hemos reconocido las dos articulares. Esta aquí es la articular inferior medial y la otra que es la articular inferior lateral. Esta otra. Después estamos reconociendo aquí donde voy a poner esta ficha 24. Ahí donde está la ficha 24, tronco tibio peroneo. Tronco tibio peroneo. Por ende, esta es la arteria tibial de la torre. Aquí está. Arteria tibial posterior. Y esta otra es la arteria peronea, que se está haciendo profunda. Y más hacia arriba está la arteria tibial anterior, que es esta. Tiene que atravesar la membrana interósea. No, corrección. Esa pequeña no puede ser. Es esta, es este tronco más grueso. Esta es la arteria tibial anterior. Ya no la tiene que no. Esta de aquí es. No tiene el volumen como para hacer una tibial anterior. Esta sí. Esa sí es evidente. Esa sí es tibial anterior. ¿Ya? El volumen. El otro debe ser un ramo muscular además, lo que se estaba mostrando esto. ¿Ya? Bueno, luego la tibial posterior, aquí ya se nota, ¿no? Aquí se está dividiendo ya sus dos ramos terminales. Aunque eso no parece ser ramo terminal. Pero si miramos esto tiene que estar la arteria plantar medial y la arteria plantar lateral. Y bueno, hay mucho que reconocer. Tengo la esperanza de que las preparaciones allá estén similares aquí. No muy bien conservadas y ya con muchas estructuras deterioradas,